luego de hacer una cuantificación, de establecer sectores en donde los plásticos se acumulan, sectores por el contrario en que los plásticos son continuamente lavados, por así decirlo, por el río, así son continuamente transportados por la acción hidrodinámica de la corriente, empezamos a sectorizar y a entender más o menos en dónde se depositaban, en dónde estaban, en dónde se concentran, en dónde no, etc. Los impactos después en las especies fue como una especie de segundo capítulo. También lo dividimos en dos: el impacto de los microplásticos y el impacto de los macroplásticos. Para los primeros, el microplástico, la forma tradicional o más clara para estudiarlo es a través del contenido intestinal, es decir, saber si lo están ingiriendo. De ahí lo hicimos primero con peces. Y en peces, por supuesto, dentro de las más de 300 especies que tenemos en este sector del río Paraná, teníamos que elegir. No podemos trabajar con todas, naturalmente. Y elegimos el sábalo, que era bastante obvia la elección, porque tiene importancia comercial, tiene importancia cultural también, es parte de nuestro entorno. El sábalo es una especie que todos conocemos. Entonces también el aspecto cultural es importante en este tipo de cosas, en este tipo de estudios. Lamentablemente, de todos los ejemplares, el 100% de los ejemplares analizados del sábalo, encontramos fragmentos de microplástico en su tracto digestivo. Y acá hago una aclaración. Esto significa, sin dudas, que lo están ingiriendo y que lo hacen en forma involuntaria, porque el sistema de alimentación del sábalo, que es una succión que va a ejercer sobre el fondo, voy a decir en forma coloquial, es decir, materia orgánica, el barro, para ser aún más coloquial, que es lo que ingiere, por supuesto no tiene maneras ni sensitiva ni bucal, física, de seleccionar. Lo que estamos seguros es que lo ingiere. Lo que no sabemos es cuál es, luego, si esas partículas se van o no del tracto intestinal. Esa es otra etapa que la vamos a abarcar, espero que en breve. El tema de la presencia solamente del microplástico en el tracto digestivo no es solamente el problema para quienes lo van a predar, y esto está bien probado en la literatura científica internacional. Los plásticos no solamente están compuestos por el polímero que les da ciertas características, sino que tiene lo que se llaman aditivos, que les da características comerciales, deseables, que sea flexible, que sea de un color o de otro, que sea liso, por el contrario, que sea rugoso, etc. Estos aditivos son materiales tóxicos, son elementos tóxicos, muchos de esos son metales, de los llamados metales pesados. Cuando se fragmentan, y este fenómeno se acelera dentro del tracto intestinal porque está sujeto a los jugos gástricos, esos aditivos se liberan y son sumamente tóxicos. Entonces ese es otro de los problemas que trae aparejado la ingesta de microplástico. Y lo que se ha encontrado claramente, y se ha registrado de forma bien clara, bien marcada, es problemas a nivel endocrino, es decir, a nivel hormonal, lo que trae aparejado disminuciones de la tasa reproductiva, disminuciones muy marcadas. Por lo tanto, estamos coartando la posibilidad de reproducirse de ese organismo si las concentraciones de microplástico que ingirió fueron suficientes para que ese fenómeno ocurra. Los nanoplásticos se originan cuando los microplásticos se siguen rompiendo y producen fragmentos aún más pequeños, del tamaño de micras, tan diminutos que pueden penetrar las membranas de las células y alterar su estructura e incluso su función. Hay muchos estudios a nivel internacional que sugieren que efectivamente los nanoplásticos logran migrar desde el tracto intestinal por las paredes epiteliales del intestino hacia otros órganos como el hígado e incluso hacia el músculo. Nosotros eso no lo tenemos probado, no lo sabemos todavía porque aún no lo abordamos a esa temática. Pero si esto ocurre, significa que al ingerir un sábalo también estaríamos nosotros ingiriendo esos nanoplásticos. Insisto, no lo hicimos nosotros, no lo estoy afirmando, esto es potencial, esto es lo que podría ocurrir según lo que sugiere la literatura internacional. Lo que ocurre, y esto sí lo sabemos, es que esos microplásticos ingeridos que están en el tracto intestinal, cuando otro predador ingiere el sábalo, los sábalos más pequeños sobre todo, que son ampliamente ingeridos, son una de las especies clave a nivel trófico en el río Paraná,
van a ser ingeridos también esos microplásticos junto con el individuo, junto con el sábalo, por ese predador. Y esto lo sabemos porque estudiamos otros predadores en donde también encontramos microplástico. Y el origen de ese microplástico es obviamente a través de la ingesta de un organismo más pequeño que a su vez había ingerido microplástico. Este fenómeno se llama biomagnificación, porque va pasando el mismo polutante, el mismo contaminante, esos mismos microplásticos van pasando de nivel trófico a otro. Y ahí tenemos un gran problema, un grandísimo problema, porque está fuera de control. Ya no se refiere solamente a partículas como veíamos en un comienzo de los estudios que estaban presentes en el ambiente. Ahora sabemos que además pasan a los grupos bióticos, y no solamente a los más bajos en la trama trófica, es decir, a los que están ramoneando sobre el fondo, que están alimentándose del fondo, sino también a los predadores, a los superiores en esa trama trófica, a los que están por encima. Por lo tanto está, insisto, fuera de control, está fuera de nuestro alcance, va pasando de uno a otro y esos microplásticos lamentablemente también se van traspasando de uno a otro. Por lo tanto, las aves tampoco están exentas, las aves predadoras de peces tampoco están exentas y van a tener microplástico, y esto también ya lo observamos en algunos grupos.